misterio. Buscan intensamente un hombre. Viajó a Firmat con su Kangoo. Vieron que lo levantaba un vehículo en la ruta y su celular está apagado. ¿Qué pasó con Fabricio Franca? Sigue la pesquisa de la Fiscalía. Están trabajando para encontrar a la persona que ves en imágenes. Estamos hablando de Fabricio Franca, que acá lo ves en la foto. El hombre se fue con su Kangoo color rojo a las 11 hasta la ciudad de Firmat. El viaje que hacía era Casilda Firmat. Hizo dedo, se subió a este utilitario y al momento no hay ninguna referencia de ninguna hipótesis clave por parte de la investigación. Están haciendo todo tipo de rastreos por medio de las cámaras. Están viendo qué pasó con Fabricio y cómo es lo que habría sucedido en esta situación. Entendamos, repasamos la información de esta persona que hizo dedo y se desconoce dónde puede haber estado. La policía y la familia está desesperada para buscar a esta persona que al momento tienen la imagen o la referencia de que desde Casilda hizo dedo y se subió a una Renault Kangoo. Denu. Sí, llama la atención, ¿no? El hecho de que haya iniciado con su Kangoo y luego haya hecho dedo, ¿no? Por eso la Fiscalía está buscando en las cámaras de Casilda para ver ese momento exacto en el que, bueno, primero se pierde su rastro y segundo realiza este cambio que aparentemente y para la familia es inentendible, ¿no? El hecho de hacer dedo, porque el viaje, y lo están buscando, bueno, intensamente sin ningún rastro y, bueno, sin ninguna información de dónde está en este momento. Miguel. Además, lo que le llama la atención, Fede, es que haya apagado el celular y no haya podido volver a activarlo, porque alguien que más o menos no esté en una situación de calle, no está muy complicado, tiene la posibilidad de, si se traslada hacia algún lugar, puede tener el celular sin batería, se le puede llegar a complicar, pero después, con el tiempo, alguien que más o menos tiene algo de recursos económicos puede o conseguir otro teléfono de celular, o lo que puede hacer muchas veces es comprarse un cargador. Para la familia es muy extraño que no haya ninguna señal y que no se haya comunicado de ninguna manera con ellos. Aparentemente esta persona, Fabricio, habría transitado una situación de estrés y por eso entiende la familia Denu que pudo haber viajado, que se pudo haber separado, que haya tomado la decisión de caminar por la ruta, hacer dedo, subirse un utilitario e ir de Casilda a Firmat. Estábamos hablando de lo que es la provincia de Santa Fe. El dedo, la verdad que es algo, hacer dedo, ¿no? Medio complicado, medio difícil, ¿no? Por un tema de inseguridad. Repasemos las imágenes. Acá tenés la Renault Kangoo roja que ha sido señalada por un testigo y el camino hacia Firmat y hacia la zona, haciendo dedo, de Casilda. Estas dos, y que nunca llegó, no lo encuentran ni Casilda, estas dos ciudades santafesinas muy vinculadas con el mundo del campo. ¿Qué se puede reconocer en la zona de Casilda? Hay que hacer una investigación muy grande, hay que entender que una persona que hace dedo no va a ninguna... Miguel, ayúdame, no va a ninguna estación de tren, no va a tomarse un ómnibus, o sea, no hay cámaras que puedan registrar entradas y salidas. Sí, claro, es la diferencia entre alguien que busca movilizarse, incluso a veces alguien que en el conurbano y en Capital Federal busque movilizarse aún sin la tarjeta SUBE, porque vos tenés en cualquiera de esos casos mucha cantidad de cámaras de seguridad en las provincias y en el interior. No hay cámaras todo el tiempo por todos lados. Entonces, lo que van tratando de atar es qué es lo que pasó con esta persona. También tendrá que ver la justicia cuándo dio señal su número de celular, hasta dónde, y a partir de ahí empezar a rastrear. Es muy complejo cuando alguien se va en esta situación, haciendo dedo como sea, porque la policía muchas veces no sabe por dónde empezar o dónde seguir preguntando el lugar donde puede haber ido.
Sí, lo que sería ideal Sí. incluso es que la persona que lo levante, lo que lo haya levantado, pueda ver esto y prestar alguna declaración de qué es lo que le dijo, de cómo lo vio, si lo vio desorientado, si le faltaba, estaba desmejorado, como para poder aportar y efectivamente dónde lo dejó, porque a la familia no le dio ningún aviso de que se iba a ir, ni siquiera. Qué importante para este caso es entender y contar con una investigación que tenga que ver con el rebote de antenas. Obviamente que más allá de que el celular esté apagado, las últimas señales o los últimos registros de entrada, de salida a las redes sociales, de uso de WhatsApp, de uso, por ejemplo, de Facebook, utiliza un sistema de señales en antenas en donde uno puede, obviamente con una investigación de por medio y con un sistema preciso, armar la ruta. A tal hora estuvo acá, a tal hora está acá. Eso sería fundamental para que entender un poco qué pasó con Fabricio Franca, como dice la placa, cuál es la información alrededor de esta persona y qué es lo que lo lleva a moverse y qué es lo que lo lleva también, Miguel, a tener el celular apagado. ¿Por qué? Es un tema de batería. Él decidió por alguna de esas casualidades, acá con lo que vemos en el mapa, que estaba haciendo dedo, él decidió por alguna de esas casualidades alejarse de su familia o alguien le apagó el teléfono. Bueno, ahí es mucho más complicado cuando decide alejarse de su familia, porque hay muchas personas que empiezan a hacer eso hasta que ven que los acorralan a la policía, empiezan a buscarlos por todos lados y después se terminan comunicando. Eso para la familia sería, Fede, la mejor de las situaciones, que simplemente quiso estar desconectado o quiso alejarse de la familia 2 días, 3 días, pero de eso a que le haya ocurrido algo peligroso o grave, bueno, hay mucha incertidumbre de por medio, porque además, si está en Casilda o en algún lugar que tiene más de 40.000 habitantes, lo que se supone es que lo puede haber visto alguien. Empieza a haber cierta incertidumbre. Es distinto cuando una persona totalmente se perdió en un lugar rural, donde hay 4 o 5 familias de manera esporádica. Ahora, cuando están en localidades más o menos urbanas y no aparece, bueno, la familia se empieza a preocupar mucho más. Sí, es muy interesante lo que decís. Más allá que Firmat y Casilda son de la provincia de Santa Fe, por decirlo de una manera burda, son ciudades conocidas. Son ciudades donde viaja la gente, las conoce, no es que hay poca población. Puede servir la cara que te estamos mostrando de esta persona para que si lo ves, hagas un llamado al 911. Ya vamos a seguir con más información y entender qué le pasó a Fabricio. Último momento. Exclusivo. Tremendamente impactante. Locura total. Brutal asesinato de adolescente de 15 años. Su amigo le dio una puñalada trapera en el corazón. Presten atención a las imágenes de un video terrible de un asesinato entre amigos, de un problema entre 2 personas. Estamos hablando de un asesinato a un adolescente de 15 años, una discusión y su amigo le dio una puñalada en su corazón. La verdad que es difícil de contar este tipo de casos cuando hay chicos muy chicos en la situación. Y estamos hablando de otra vez, los más chicos, porque tener 15 años es ser un pibe, un pibito, y tenemos que hablar de pibes de 15 años que fue asesinado por un amigo, por un par. La cámara de seguridad muestra el momento de cómo se escapa. Pero estamos hablando de un pibe de 15 años, de un cuchillazo en el corazón. Sí, estamos hablando de 2 menores y la pregunta es en qué contexto, ¿no? Porque qué los lleva
a un amigo o supuestamente amigo a bueno, realizar esta conducta, si estaba totalmente consciente, si no, si sabía lo que hacía, si no, y el por qué. Ya sabemos que en lo penal no tiene ningún tipo de relevancia, digamos, en cuanto a una pena, porque tiene menos de 16 años y no va a quedar detenido. Por eso, digamos, lo que hay que hacer es pensar no a nivel penal, sino ver por qué este chico llega a esto y cómo se puede evitar. Mató a un amigo de 15 años, él tenía siendo también menor de edad. Es ahí, ¿no? Lo que hay que averiguar por qué está ocurriendo esto. Recordemos que hace poco tiempo hablamos en Córdoba de una situación similar. Bien. Sí, porque además esto te genera distintos tipos de hechos de violencia que no tienen que ver con la inseguridad. Son casos donde una pelea que en otros tiempos podría haber sido simplemente empujones, trompadas, ha llevado a una escalada de violencia donde son peleas que terminan con alguien apuñalado o con alguien directamente al que le dan un palo en la cabeza. Este tipo de peleas es una escalada de violencia que de alguna manera alguien tiene que buscar preverlas para que no se llegue a este tipo de situación. ¿Dónde tenemos que trabajar, Denu, vos que tenés experiencia en este tipo de cosas, en entender o quizás parar o estar un paso adelante de un chico que toma la decisión de agarrar un cuchillo y matar? Hay que hacer una reestructuración integral, ¿no? De la casa, la escuela, las condiciones de vida que tiene esa persona, ese nene, para poder tomar una buena decisión y tener la posibilidad de elegir. Hay mucha gente, hay muchos nenes, adolescentes que no tienen la oportunidad de elegir porque mamaron cierta forma de vida porque no tuvieron acceso a otra. Entonces, digo, hay que tratar desde la política pública, poder tratar de que tenga un acceso a una escuela, a una educación, que se lo eduque con valores, con principios y que, como decía Miguel, digo, no llegue a este nivel de violencia y se puedan volver a algo que no está bien, pero que es un poco más sano, que son los empujones. Tratar de arreglar las cosas verbalmente, de otra forma, para poder sostener una situación que en este momento, en este contexto que estamos teniendo, está desmadrada. Esto, lo decía recién, no es el primer caso y hay que tratar de trabajar para que esto, bueno, Mirá lo que pasar. recién me aportan, Denu. Obviamente, repasando los nombres, obviamente el chico asesinado, estamos hablando de Benjamín Rojas, y Luis Alderete, de 18 años, es quien se entregó. Pero acá hay algo muy llamativo que creo que vos me vas a entender, Denu, y explicando para entenderlo a todos. El problema es de larga data, me dice acá alguien que conoce el caso. Encima, los dos pasaron por la justicia de manera previa, o sea, el caso está judicializado de antes. ¿Cómo nadie previno que esto podía pasar, Denu? Hay que ver qué es justicia, ¿no? Si tiene lo que tiene que ver con lo civil o con lo penal. Si tuvieron entradas a comisaría o si tenía, alguna judicialización por algún tema familiar de protección infantil, que son dos cosas diferentes. Detenidos no habrán podido estar en ningún momento porque son menores los dos. Pero bueno. 18 él, no, el 18. Ok, bueno, entonces sí, pero en un instituto de menores porque apenas tiene 18 años. Entonces, sí. En este sentido, sí, obviamente están los antecedentes, pero bueno, las decisiones judiciales tienen que ver con los hechos. Quizá este fue el hecho más grave que tuvo y por eso se lo dejó salir. Por ahí se hizo algún plan estratégico de egreso para tener cuando salga del instituto, si es que estuvo, y evidentemente no funcionó. Con lo cual, lo que sigue faltando es el control del Estado una vez que salen del sistema penal. Miguel. Mira, además si tenían un conflicto, como vos lo describís, de larga data y la justicia había intentado evitar que eso se produzca, es bastante complejo este tipo de situaciones porque en general el que tiene una conducta totalmente violenta, ya sea en estos casos cuando va a cometer o buscar cometer un femicidio, ni siquiera está pensando en las consecuencias. Es distinto a un delincuente que se prepara para intentar llegar a un lugar, robar algo y evitar que lo descubran. Acá hay un nivel de violencia tal que alguien va a buscar a otro, sabe que lo van a encontrar y así todo decide dañarlo hasta matarlo. Tenemos un último momento, dale. Último momento. Exclusivo. Impresionante. Detuvieron a la profesora de matemáticas, Geraldine Samaniego. Reclutaba mulas para enviar cocaína a Dubái. Usaba varios nombres de fantasía.
vive en el oeste de Gran Buenos Aires con su marido. Tremendo este caso que venimos siguiendo hace rato, porque esta mujer que reclutaba mulas para una empresa trabajaba en el área de recursos humanos de una especie de financiera y por medio de un aviso de Facebook te tentaba para que vayas y trabajes. Trabajar de hacer viajes era una de las propuestas. Es llamativo porque no había mucha relación en la cantidad de horas trabajadas, los viajes y el dinero remunerado. Había una ruta de Buenos Aires hacia... Acá tenemos, esta es la mujer, que también era profesora de matemáticas, pero tenía como varias identidades. Una era la de ser profesora de matemáticas, o una de estar vinculada a una financiera ubicada en San Isidro, en donde hubieron varios casos. ¿Se acuerdan? El chico que viajó a Etiopía y lo tuvo que rescatar el consulado que había llevado un sobre. Bueno, es la misma empresa y esta mujer, a pesar de que se hizo una investigación muy grande y que cayeron varias personas, esta mujer seguía libre y en el oeste del conurbano bonaerense, la zona de Ramos Mejía, donde vivía con su marido. Buenos Aires, Brasil, Etiopía, Nueva Guinea, Tailandia, la India, Malasia, son los diferentes destinos que estos chicos llevaban un sobre. Y vos te preguntás, ¿cómo puede ser alguien tan burdo, y lo digo con respeto, de agarrar un sobre y de llevarlo si podía tener cocaína? Bueno, ese sobre pasaba por un tema químico e impregnaban la cocaína, Miguel, de una manera en donde después lo sacaban con otro proceso y vos agarrabas simplemente un sobre. Sí, hay muchos mecanismos para el tráfico de cocaína. En algunos casos tiene que ver con traficar de esta manera, en otros pueden traficar telas. Son distintos métodos que van buscando eludir el control. Y acá tenían la excusa de viajes al exterior para intercambiar Bitcoin a través de billetes entregados en estos sobres, con estos que le llamaban choferes administrativos. Más allá del método, se trata de una banda internacional que llevaba cocaína o distintos tipos de drogas a Emiratos Árabes, a Tailandia, a Malasia y a Etiopía. Sí. Ese es el nivel de esta banda y ella era uno de los eslabones más importantes. De los reclutadores, Miguel. Es más, claro, en Tailandia hay un argentino detenido todavía incomunicado. Justamente la madre no pudo tener acceso ni a la causa, obviamente que el consulado de nuestro país está trabajando en el tema, pero para que entiendas esta situación, ¿cómo arranca todo esto? Con un aviso en Facebook, que te dan un buen sueldo porque es una buena plata y te ofrecen hacer trámites de seguridad, le dicen ellos, tiene un nombre similar, en donde a vos te ponen como principal responsable de llevar documentación de un país a otro, te alojan en un hotel y le entregas en el aeropuerto un sobre. Lo peligroso que es eso es impresionante. Ale, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Fede? Te saludo Buenas primero. Bueno, efectivamente lo que vos estás diciendo es el modus operandi que por lo general, lo hablábamos la semana pasada acá en Crónica TV, utilizan a personas, a mujeres por lo general, con necesidades obviamente de dinero y que inmolan de alguna manera su vida por prestar este tipo de servicios, si es que se puede decir la palabra, ¿no? Por lo general son mujeres muy vulnerables, en condiciones de vulnerabilidad, que no son víctimas claramente, pero que por lo general se prestan para este tipo de servicio por una necesidad también extrema por la cual están pasando, ¿no? Sí, la verdad, igualmente está muy bueno lo que decís con lo del tema de las mulas, pero en este caso es un sistema muy llamativo que por lo menos no lo conocía, esto de impregnar, lo conocía por esta serie Alerta Aeropuertos, en donde uno quizás entiende un poco más de cómo funcionan los aeropuertos más importantes del mundo. Pero en este caso, un chico que estuvo preso en Tailandia por llevar un sobre, claro. Le hicieron una especie de testeo a ese sobre y estaba impregnado con una cantidad de cocaína impresionante. Otro de los chicos que estuvo en Etiopía y que zafó, lo contó acá, fue invitado de Crónica, zafó de qué manera, cuando se dio cuenta que había una persona en un aeropuerto en la India esperándolo y lo único que hizo fue cambiarle la ropa de un bolso al otro. ¿Entienden lo peligroso que es en un aeropuerto sentarse en una silla
estar con una persona que no conociste nunca en tu vida y cambiarse la ropa de un bolso al otro, Bueno, es peligrosísimo, Denu. No, es peligrosísimo y es justamente por eso, digo, el riesgo que conlleva te demuestra quiénes son las personas que pueden llegar a caer en estas situaciones. No solamente, obviamente, personas con muchos recursos simbólicos y personas que no lo tienen y que no pueden entender esto que vos decías, ¿no? Lo burdo de no abrir el sobre, no preguntarse qué es lo que tiene, sobre todo teniendo un estado de vulnerabilidad tal que necesitan hacer esto para poder ganar un poco de plata y comer. Ya vamos a seguir con este tema, pero tenemos información de último momento.